Buenas noches, bienvenidos a esta entrega de Perspectiva Bíblica, miércoles de Perspectiva Bíblica. Estamos pues en la cuarta entrega ya de esta serie sobre las fiestas bíblicas. Digo cuarta entrega y usted me dirá, pero hasta hoy vamos a ver la tercera. Sí, pero nuestro pastor Jorge Rivas introdujo este tema hace exactamente 4 semanas. Luego la pastora Keila nos compartió sobre la Pascua y el miércoles anterior el pastor Ian nos compartía la segunda fiesta. En esta ocasión nos corresponde entonces estudiar sobre la tercera fiesta, o lo que llamamos la fiesta de las primicias. Como vamos con el desafío del mes de julio, ya estamos cerrando casi el mes de julio, voy a invitarle a que por favor lo repitamos juntos. Se encuentra en Santiago capítulo 1 versículo 21 y estamos aprendiéndolo de la NBLA. Así que vamos a decirlo a la cuenta de 1, 2, 3. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Y que esa palabra entonces poderosa se encarne en nosotros, porque es la que va a salvar nuestra alma. Le invito a que adoremos al Señor antes de comenzar el estudio de esta noche. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, la obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, la obediencia es mi mejor
daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Acompáñame en oración. Señor, en esta noche hemos cantado que queremos darte solo lo mejor. Queremos darte las primicias. Vamos a estudiar en esta noche qué significa eso de darte las primicias. Pero desde ya, Señor, queremos entregarlo todo delante de ti. Solo nuestra mejor ofrenda. Acompáñanos en el estudio de esta palabra, Señor. Quédate con nosotros de principio a fin y muéstranos qué es lo que tú quieres revelarnos en esta noche. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos y hermanas que está conectado ya a esta transmisión. Aquellos, Señor, que lo verán posteriormente, también bendice sus vidas, Señor. Y aquellos que lo van a compartir con otros, que sea una manera indirecta o directa de evangelizar a otros, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de estudiar tu palabra. Guíanos paso a paso a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Listo para entrar en materia. Bien, el tema de la perspectiva de esta noche entonces es la tercera fiesta, titulada la fiesta de las primicias. Y como cantamos entonces, ¿qué es esto de las primicias? Bien, vamos a basar el estudio de esta noche en varios pasajes del Antiguo Testamento, dado que es una fiesta que el Señor dio para el pueblo de Israel, posterior a su salida de Egipto. Pero vamos a centrarnos en el libro de Levítico, capítulo 23, vamos a leer del versículo 9 al 14. Levítico 23, 9 al 14 dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. ¿En qué consistía entonces la fiesta? Bueno, la ordenanza de Dios es que una vez que hubiesen entrado en la tierra prometida, de la primera cosecha y en subsiguientes cosechas, posterior al día de reposo, que es el sábado, el Shabbat, o sea, un día domingo, ellos iban a tomar la primera porción de esa cosecha, la iban a llevar al altar, el sacerdote la iba a mecer esa gavilla, presentándola en consagración delante del Señor, y entonces, posterior a eso, ellos podían utilizar el resto del trigo para hacer su harina, su pan y todos los alimentos que necesitasen. ¿Qué es lo que nos está mostrando el Señor entonces? Bueno, que lo mejor de la cosecha era lo que se escogía primero. No se esperaba, por supuesto, que ninguno de los israelitas llevara una espiga en mal estado, una espiga descompuesta o una espiga defectuosa. La ordenanza de Dios es que se escogiera lo mejor. Mire cómo estamos relacionando lo que acabamos de cantar con todo lo que este pasaje conlleva. La ordenanza de Dios es que se tomara lo mejor de la cosecha, lo primero, por eso el nombre de primicia. Entonces primicia no solamente es primero, sino también lo mejor de la cosecha, y se llevara delante del altar. Usted lo puede también leer acerca de esto en Éxodo 23, 19 y en Éxodo 34, 26. Y esto era lo que se dedicaba entonces delante de Dios. Acompañado a esta ofrenda tenía que incluirse entonces aceite, vino y dice aquí un cordero de un año sin defecto. Todo esto, a excepción del trigo, se utilizaría
para el sostén del sacerdote. El trigo era presentado delante de Dios como ofrenda y ahí se quedaba, y el resto era la porción que se daba al sacerdote y a su familia, los levitas. Si usted quiere ampliar más sobre esto, puede buscar Números 18:12, Deuteronomio 18:4 o Deuteronomio 26 del 1 al 11 hasta Proverbios 3:9. No los vamos a leer porque tenemos muchos pasajes que queremos meditar y no tendríamos tiempo para todos. Así que la primera gavilla o el primer manojo de trigo era presentado como una cosecha delante del Señor, como ofrenda mecida delante de Él. ¿Para qué? En reconocimiento y agradecimiento de que Dios es el dueño de todo y que todo proviene de Dios mismo. Leamos por favor Números 28:26, que era lo que tenían que hacer al presentar esta ofrenda. Números 28:26. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Acompáñame ahora a Éxodo 23:16, otro pasaje complementario. Éxodo 23:16 dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Así entonces, que la ordenanza de Dios, una vez que estuviesen establecidos en la tierra prometida, de la primera cosecha y las cosechas subsiguientes al día siguiente, el día de reposo, o sea, día Shabbat, el día siguiente, que es el domingo, iban a recoger esta espiga de trigo o cebada, la iban a llevar delante del altar, el sacerdote de la mesería la acompañarían con un cordero de un año, con aceite, vino, y eso se presentaría delante de Dios como agradecimiento por la provisión de Dios. Y eso sería una fiesta perpetua. Y dice aquí entonces el pasaje que acabamos de leer, que será santa convocatoria y ninguna obra de siervo se podría hacer. Aunque no era el Shabbat propio, sino que era el día siguiente, el día de reposo, que era el que Dios había ordenado descanso, también en esta fiesta no se podría realizar trabajo alguno porque era un día de consagración para el Señor. Bien, esto es en lo que consiste en sí la fiesta. Los que guardan la tradición judía la siguen practicando y pues siguen siguiendo esta tradición que Dios implementó a la salida del pueblo de Israel de Egipto al entrar a la tierra prometida. Ahora, este mismo vocablo, primicia, se utiliza a lo largo de muchos pasajes en la Biblia y quisiera compartirle algunos de ellos para que vayamos viendo otro tipo de connotación, porque no nos vamos a enfocar tanto en la fiesta en sí, ya la describimos en qué consistía y cuándo iba a suceder, sino que la palabra primicia aparece en otros pasajes de la Biblia. La podemos encontrar, por ejemplo, en Jeremías 2:3. Aquí Dios se está refiriendo al pueblo de Israel como la primicia de Dios. Jeremías 2:3. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Así que se le llama aquí al pueblo de Israel la primicia de Dios. Y no significa que el pueblo de Israel sea mejor que todos los pueblos, o sea, primero que todos los pueblos. Lo que está diciendo el pasaje de Jeremías, Dios a través de él, es que Dios escogió a ese pueblo en particular por sobre todos los pueblos, dentro de su soberanía, para llevar luz a todos los pueblos a través del pueblo de Israel. Ya más adelante nos relata la historia que el Mesías vendría naciendo del pueblo de Israel para llevar luz al mundo entero. Así que no es una exclusividad del pueblo de Israel el hecho de que Dios haya posado sobre ellos su gracia. Sin embargo, se le llama primicia, pueblo escogido para Dios. ¿Dónde encontramos otra vez este vocablo? Bueno, cuando se habla sobre Cristo, se dice que Cristo es la primicia sobre los que duermen. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15
Vamos a leer del versículo 20 al 23. Le dije, tenemos muchos pasajes de la palabra por leer y no hay cosa mejor, hermanos. Más que la opinión de un comentarista, de un pastor, de un predicador, es que la palabra misma nos hable. Así que dejemos que la palabra nos hable. Primera de Corintios 15, 20, 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Mire lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de la postrera resurrección. Dice que Cristo ha sido el primero o las primicias de los resucitados. Por supuesto, si Cristo no hubiese resucitado, la resurrección postrera de los creyentes no hubiese sido posible. Por eso Cristo fue el primero en dar esa resurrección. Y usted me dirá, no, pero Lázaro resucitó antes y Cristo resucitó antes a otros. No por sus propios medios. El único ser que ha resucitado por sus propios medios, por su propio mérito, por su propio poder, Cristo Jesús. Por eso se le llama la primicia de la resurrección. Gracias a la resurrección de Cristo es que nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, podremos resucitar cuando Cristo venga por su iglesia. Y mire cómo hace entonces la comparación. Como en Adán todos murieron, o sea que Adán fue la primicia de la muerte, el primer hombre que murió, en Cristo la primicia, todos los que hayamos creído en Él podremos resucitar. Bendito Dios por esa maravilla de milagro. ¿Dónde más encontramos el vocablo primicia? La palabra se refiere al Espíritu Santo como primicias. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Mire, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que dice aquí, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, como primicia. Y la labor dice que estamos esperando la adopción, el ser adoptados como hijos de Dios. La redención de nuestro cuerpo una vez que Cristo, a través del Espíritu Santo, transforme este cuerpo lleno de muerte, lleno de enfermedad, este cuerpo que está en decadencia por un cuerpo glorificado. ¿Dónde más encontramos este vocablo? Bien, lo podemos encontrar cuando Dios se refiere a los creyentes, cuando se refiere, por ejemplo, dice a los creyentes que son primicia de las criaturas de Dios. No lo leeremos por tiempo, pero usted puede encontrarlo en Santiago 1:18, donde se refiere a los creyentes como las primicias de todas las criaturas. Sobre toda obra creada de Dios, incluyendo animales, plantas y seres vivos, me refiero a seres humanos, todos son seres vivos, plantas, animales y seres humanos. Los creyentes son primicia. También se refiere, utilizando el vocablo primicia, al remanente del pueblo de Israel. En Romanos 11:16 encontramos este vocablo puesto en este contexto. Y también se refiere a los 144,000 escogidos, que ya lo estudiamos en el libro de Apocalipsis, como primicia en el periodo de la gran tribulación. Usted puede encontrarlo si va a Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, allí encontrará este vocablo. Por ejemplo, también se utiliza este vocablo cuando se refiere a los primeros convertidos en una región determinada. Por ejemplo, en todas las provincias del Asia Menor, el primer grupo de convertidos se les llamaba primicias. Acompáñeme a leer entonces Romanos 16:5. Este es Pablo saludando a las iglesias y dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo.
Y también en 1 Corintios 16:15 se refiere a las primicias de Acaya. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Así que todos estos pasajes nos muestran las diferentes acepciones o los diferentes usos que se le da a la palabra primicia, el vocablo primicia. Pero básicamente todos encierran el mismo significado. Lo primero, lo mejor, lo escogido, lo santificado, lo puesto delante de Dios. Así que en todos estos pasajes se hace referencia a este vocablo. Hablando de la fiesta en sí, ya en nuestros días esta fiesta pues no se lleva a cabo, como le dije, en la mayoría de las regiones del mundo. Hay ciertos practicantes de la religión judaica que lo siguen haciendo. Hay ciertas denominaciones con corte judaico o con corte mesiánico que lo están practicando incluso ahora hasta en Honduras. Pero no es una fiesta que la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, haya adoptado como tal, dado que era una ordenanza propia para el pueblo de Israel. Comenzando que nosotros aquí en Honduras no producimos trigo, es importado, la harina de trigo es importada, hay muy poco trigo porque las características del suelo y del clima no lo permiten. En fin, aunque no se celebre la fiesta de nuestros días como tal, la fiesta en sí o el significado del vocablo primicia lo podemos, por supuesto, adaptar a la vida de la iglesia y a nuestra propia vida como creyentes en Cristo Jesús. Esta fiesta la celebraron por primera vez los israelitas hasta que hubieran entrado, poseído y habitado la tierra prometida. Quiero llamar su atención en este punto. La institucionalización de esta fiesta, o sea, la celebración como tal de la fiesta, era para que el pueblo de Israel recordase cómo fue que llegaron a la tierra prometida, gracias a quien estaban allí y a quien debían rendir honor y gloria y gratitud por las cosechas obtenidas. Ese es el propósito primordial de la celebración de la fiesta. Honrar a aquel que es el dueño de todo y que en su misericordia permite que la tierra dé y que produzca, ¿verdad? Y que haya cosecha abundante, y por eso se le devuelve una porción muy pequeña, significativa, pero acompañada de gratitud por parte del pueblo. ¿Por qué hago este comentario? Bien, notemos por favor el hecho de que el primer año que llegaron ellos a la tierra prometida, obvio, no sembraron, la cosecha se dio. Ya Dios tenía la tierra preparada, los moradores anteriores la habían sembrado y el pueblo prácticamente solo llegó a cosechar. La ordenanza es cuando presentaran la primera cosecha. No sabemos si ellos llevaron semilla de Egipto y posteriormente sembraron algunas otras cosas. Lo que sí sabemos con certeza es que esa primera cosecha no fue producto del trabajo de Israel. Y aquí quiero que lo apliquemos un poco a lo que los promotores de la teoría de o de la teología de la prosperidad les han inculcado y quieren inculcar a sus hijos. Y no es mi intención caer en controversia, pero sí quiero hacer esa aclaración. Dicen los promotores, los predicadores, los maestros de la teología de la prosperidad, que usted va a sembrar para poder cosechar. Si usted siembra tanto y hasta le ponen una cifra matemática, usted va a cosechar otro tanto. Y que el requisito para que usted coseche es que siembre. Si bien es cierto, hay pasajes de la Biblia como aquel que dice que no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
tiene más una connotación en el sentido de que todo acto que nosotros hagamos tendrá una repercusión. Toda obra buena que realicemos debería de tener una recompensa y toda obra mala una consecuencia. No se está aplicando directamente al punto de vista monetario. Nosotros hemos sido enseñados en nuestra congregación a que damos porque tenemos y tenemos porque recibimos. ¿Sí? Le hemos llamado el círculo virtuoso. Apliquémoslo a lo que sucedió entonces en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, recibe la cosecha. Dios no le dijo al pueblo, siembra y espera un año y cuando la cosecha se dé, entonces me llevas el fruto de la primicia. La cosecha de ese año, por decirlo de alguna manera, les llegó de gracia, ¿sí? Por pura bendición de Dios. Así que, como agradecimiento a esa cosecha y por supuesto a posteriores cosechas, porque Dios es el que da el crecimiento y el fruto, es que el pueblo presentó la ofrenda. ¿Sí? Quiero que quedemos claros en esa posición, hermanos. Dios, en primer lugar, no necesita de nuestra ofrenda, no necesita de nuestra parte monetaria porque Él es el dueño del oro y la plata. Quienes necesitamos dar para la obra de Dios somos nosotros en muestra del agradecimiento que tenemos con Dios por todas las bendiciones materiales que Él nos da. Dios no es casa de canje, casa de cambio, ni institución bancaria que nos va a dar interés sobre lo que depositemos en Él. Todo lo que está a nuestro alrededor, materialmente hablando, es por bendición, gracia y obra de Dios. Lo que nosotros presentemos delante de Dios, que lo aportemos a la iglesia donde pertenecemos, es en gratitud por lo que Dios nos ha dado. 1. 2. Dice que era un día de santa convocación, de celebración. No era un día de luto, no era un día de pesar. Eso nos dice que cuando nosotros vayamos a darle a Dios, démosle con gozo. Siempre cuando vamos a recoger las ofrendas en nuestra congregación, decimos que Dios ama al dador alegre, porque lo dice su palabra. No ama al dador por necesidad. Dice la palabra que no demos ni con tristeza, ni por necesidad. Por conveniencia no lo hagamos. Esa ofrenda no será agradable delante de Dios. Y si no, permítame recordarle lo que sucedió con Caín y Abel. Dice la palabra que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no así a Caín y a su ofrenda. ¿Cuál era el problema de la ofrenda de Caín entonces? ¿Será que le llevó frutos en descomposición, malos de la tierra? O estropeados, o qué sé yo, caducados? No creo. Lo que sucedió con Caín fue la actitud de su corazón, y por eso Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero sí miró con agrado a Abel y su ofrenda. Queremos que Dios mire con agrado nuestra ofrenda. No importa la cantidad de ceros que la acompañe, lo que importa es la actitud de nuestro corazón al presentarla. Hablando de lo monetario, hablando de nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos, qué sé yo. La actitud con la que presentemos todos estos delante de Dios es lo que determina si Dios lo recibirá con agrado o no. Un canto de alabanza que usted entone delante de Dios, un instrumento que usted ejecute, el servicio que preste a los hermanos dentro de la congregación, por mínimo que sea, o por sacrificado, y lo pondré siempre entre comillas, porque nosotros no hacemos sacrificios, lo hizo Jesucristo por nosotros. Nosotros podemos hacer esfuerzos para la obra del Señor y para nuestros hermanos, pero no sacrificios. Todo eso que presentemos delante de Dios debe ser
puesto con agrado. Así que desprenderse de los primeros frutos o de las primicias no tenía que ser una cuestión de tristeza o de pesar para el pueblo. Al contrario, se le estimulaba al pueblo, se le llamaba a hacer esto una santa convocación y motivo de gozo para soportar, darle soporte, darle sustento a la familia sacerdotal. Ya le expliqué que de lo que no era trigo, de lo que no estaba mecido, el resto era para la familia sacerdotal. Recuerde usted que la tribu de Leví no tenía porción dentro de la heredad de los hijos de Israel, sino que Dios mismo le dice: yo soy tu porción, yo soy tu heredad. Así que el pueblo debía sostener a toda la tribu de Leví, que eran los que estaban encargados del servicio permanente delante del Señor. Así que cuando usted presente una ofrenda para el sostenimiento de la obra de Dios, délo con gozo, hermano, démoslo con gozo, con gratitud, con alegría, que sea motivo de fiesta cada vez que aportemos para la casa del Señor. Acompáñeme a leer 1 Corintios 15, 20, para que vayamos aprendiendo, entonces, poniéndolo más en contexto sobre nuestra vida cristiana, lo que significa esta primicia. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué nos quiere decir Pablo con esto? Muy bien. En primer lugar, habla detalladamente sobre la resurrección de Cristo. Dice el versículo 20 nuevamente: ciertamente Él, Cristo, es la primicia de los que durmieron. Él ha resucitado verdaderamente y Él ha resucitado en esa misma calidad y carácter como las primicias que durmieron en Él. Así como ciertamente Cristo resucitó, es por eso que hay resurrección. Acompáñeme a leer Romanos 11, 16. Mira lo que dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Está utilizando aquí dos elementos muy cotidianos en la vida de Israel. En el primero es cómo preparaban su pan. Yo no soy panadero, no soy repostero, pero sé que elaboran los panaderos lo que se llama una masa madre, ¿sí? Que es una pequeña porción de masa leudada con levadura, que la tienen allí y van tomando de ella y van entonces toman una porción y de esa porción van agregando el resto de los ingredientes, el resto de la harina, el agua, sal, aceite, lo que necesite para elaborar el pan. Y siempre tienen en reserva eso que se llama masa madre. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el apóstol aquí respecto a eso? Cristo, por decirlo de alguna manera, se constituiría entonces en esa base, en esa masa madre, para santificar el resto de la masa, que somos los que hemos creído en Cristo. A eso es lo que se está refiriendo este pasaje. Todos los que están a nuestro alrededor deben de ser, alcanzar bendición a través de los que hemos creído en Cristo, porque hemos sido nosotros llenos, santificados por medio de Cristo, que constituye las primicias. Mire cómo va entonces la progresión de esto. Cristo, las primicias, nos ha adoptado a nosotros como hijos suyos, nos ha santificado. Por eso dice que santifica toda la masa. Y nosotros, por ende, debemos de compartir con los demás esta misma bendición, para que todos procedan al arrepentimiento, como dice la palabra. Y el otro analogía que está usando es otra que ya hemos nosotros conocido, que dice la raíz, y la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quién es la raíz? Cristo, por supuesto. Y ya hemos hablado de que a través de la raíz es que las ramas obtienen los nutrientes del suelo
obtienen el agua que necesitan, obtienen el oxígeno y todo lo que necesiten las ramas para poder extenderse, crecer, producir hojas, producir flores y producir fruto. ¿Lo ve? Cristo es la raíz y nosotros somos las ramas, o como dice en la versión 60, los pámpanos. ¿Para qué? Para poder llevar fruto. No hay manera entonces de que la raíz pueda llevar fruto, de que la rama pueda llevar fruto si no está asido, sujeto o perteneciendo a la raíz. Corte usted una rama de cualquier árbol, arrójela y no va a producir absolutamente nada. Ya ha sido desprendida del tallo y de la raíz. Por lo tanto, eso está muerto. La única manera de que podamos llevar fruto es en el Señor. Y lo dijo el mismo Señor Jesús: separados de mí, arrancados de la raíz, sin utilizar la base madre, nada podéis hacer. Así que a esto se refiere cuando dice en este pasaje de Romanos 11:16. Todo el cuerpo de Cristo, la iglesia, todos los que están unidos a Cristo a través de la fe, estamos asegurados por medio de su resurrección, primicia de los que durmieron. Él es el que ha resucitado. Como Él ha resucitado, los que hemos creído en Él vamos a resucitar. Como la masa es santa, lo son las primicias. Así que la resurrección de Cristo, hermanos, no fue para Él mismo, sino para convertirse en primicia para todos nosotros. En primer lugar, Cristo no tenía la obligación de morir, lo hizo por nosotros para limpiar nuestros pecados, para que a través de su sangre, el sacrificio expiatorio, o sea, Él pagó el precio por nuestros pecados, y luego su resurrección posterior nos da a nosotros la oportunidad, nos da a nosotros la bendición de poder resucitar en un cuerpo incorruptible en el día final. Lo explica mejor Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Primera Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Mire qué lindo. Y este es un pasaje que debemos nosotros utilizar, por ejemplo, cuando alguien que cree en Cristo ha fallecido, ya no está en esta tierra. Porque esta, hermanos, es la esperanza de nuestra fe. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en Él. Y mire cómo utiliza este vocablo aquí, dormir. Los que fallecemos o falleceremos creyendo en Cristo, simplemente dormiremos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, la diferencia es que se utiliza el vocablo muerte más que todo para simbolizar la muerte eterna, separación permanente, eterna de aquellos que no aceptaron a Cristo. Van a padecer sufrimiento porque no van a morir, o sea, no dejan de existir, sino que sufren el castigo eterno, y a eso es lo que se le llama muerte. Sin embargo, los que dice aquí que dormiremos en Él, es que simplemente, como dice un canto, será muy leve el dormir y un eterno el despertar, porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Notemos entonces que la resurrección de Cristo son como quien dice el anillo de bodas y las arras que se entrega el novio a la novia. Si somos verdaderos creyentes en Él, porque Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Hago mención de otro himno que dice: porque Él vive, triunfaré el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él.
Otras traducciones dicen, yo sé que vale la pena el vivir porque Él vive en mí. Me gusta más esto de que la vida vale más y más solo por Él. Bien, un segundo aspecto que podemos aprender de esto, que Cristo es las primicias, es como le mencionaba anteriormente el paralelismo entre Adán y Cristo. Adán, el primer hombre que habitó la tierra, fue la primicia de la muerte. Adán fue el primer hombre que murió y todos los que siguieron de Adán, incluso usted y yo, si el Señor no ha venido antes, moriremos en este cuerpo terrenal. Y Cristo, entonces, primicia de los que resucitaron, es el que abre el camino y la puerta para que todos posteriormente podamos resucitar en Cristo Jesús. Vamos a trabajar con algunos versículos de 1 Corintios 15. Si usted tiene su Biblia ahí en físico o en digital, téngalo en ese capítulo, 1 Corintios 15. Comencemos con el versículo 21. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, ya lo habíamos leído, también por un hombre la resurrección de los muertos. Como en Adán todos murieron o todos mueren, asimismo en Cristo todos van a ser vivificados. Y así como el pecado del primer Adán contaminó a toda la humanidad y convirtió a todos los seres humanos en mortales, así Cristo nos convierte a todos, gracias a su resurrección, en inmortales. Porque no veremos más muerte, ni enfermedad, ni dolor, cuando Cristo nos resucite en el día postrero. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, leamos ahora el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, mire, primero Cristo, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Y en ese orden entonces es que ha de suceder la resurrección. Cristo que ya ha resucitado, luego las primicias, los que son de Cristo. Así en ese orden sucederá. El avivamiento que Cristo trae para la iglesia entonces consiste en la postrera resurrección de todos aquellos que han creído en su nombre. Así como toda la mortalidad o la mortandad de la raza humana se debe a un solo hombre llamado Adán y el pecado que éste concibió y pues fue presa de él. Asimismo, en un solo hombre, en Cristo Jesús, Dios hecho hombre, resucitado posteriormente, toda aquella persona que le haya reconocido como Señor y Salvador será resucitado y tendrá entonces inmortalidad. Muy bien. Aquí entonces este pasaje nos detalla que hay un orden para la resurrección, como dije anteriormente, Cristo, las primicias y los que hayan aceptado al Señor y Salvador. Aquellos que son de Cristo o que somos de Cristo, vamos a resucitar gracias a la resurrección, de Cristo. Primera de Corintios, ahí mismo, capítulo 15, ahora leamos versículo 24 al 26, dice así: luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él, hablando de Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Este pasaje entonces nos habla de ciertos detalles. Número 1. Cristo resucita de los muertos para tener absolutamente todo el poder. Mire lo que dice la primera parte: cuando ya llegue el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién? Cristo. Cuando haya suprimido todo dominio. ¿Quién? Cristo. Cuando haya suprimido toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así que este poder que logra a través de su resurrección va a ser seguido en el fin de los tiempos, cuando logre poner a todos sus enemigos, dice, por estrado de sus pies, hasta llevar a la destrucción de todos sus enemigos. Romanos 14, capítulo 14, versículo 9, complementa este pensamiento que estamos compartiendo. Dice: porque Cristo para esto murió y resucitó, mire,
y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así que este periodo de la gracia, como ya lo estudiamos aquí mismo en las perspectivas, este tiempo que le ha dado el Señor a la humanidad para volverse a Él, para escuchar la palabra, el Evangelio, y arrepentido volver su rostro a Cristo, va a llegar a su fin. Y cuando llegue a su fin, ya no habrá más oportunidad para que la humanidad pueda entonces tener acceso a esta resurrección gracias a Cristo. Así que mientras, hermanos, el tiempo sea propicio, la hora aún esté, disfrutemos de la gracia, atrevámonos a compartir este mensaje de salvación a los demás. Veamos aquí que este reino mediador ha de tener un fin, como lo estábamos hablando ahora. Y lo que se refiere es a traer al pueblo escogido, al pueblo que ha aceptado a Cristo, salvo para su gloria, y luego someter, dice, a todos los enemigos por estrado de sus pies. Usted puede complementar este pensamiento con los versículos 24 y 25 que hemos leído del capítulo 15, versículo 26, dice que la muerte ha de ser destruida, abolida, ya no tendrá más poder sobre los hijos de Dios y va a ser de hecho arrojada, dice, al lago de fuego junto con Satanás mismo. Así que los santos que hayan muerto en Cristo Jesús van a resucitar y posteriormente los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados y nos encontraremos en los cielos con Cristo Jesús. El apóstol aquí deja algunas pistas que podemos notar en estos pasajes. Por ejemplo, Dios nuestro Salvador como hombre y mediador entre Dios y el hombre. Cristo es nuestro abogado. Dice la palabra que si alguno de nosotros pecare, abogado tenemos en Cristo Jesús. Y ese es el papel que Cristo ha estado jugando en esta dispensación de la gracia, el papel de abogado intercesor, el hecho de que está intercediendo diariamente por nosotros, pero llegará un momento donde su papel será de juez delante del tribunal de Dios. Dios va a ejecutar la sentencia y los que hayan obedecido su palabra y creído en Él son los que entrarán a su reino, y la condena vendrá para aquellos que la hayan rechazado. Ahí mismo en 1 Corintios 15 dice el versículo 27, mire, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente dice, se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Qué está diciendo este pasaje? Bueno, todo Dios lo sujetó, Cristo Jesús, lo sujetó debajo de sus pies, lo puso a sometimiento, lo llevó a sometimiento, y Dios, Cristo Jesús, está sobre todo eso. El único que no se somete es el mismo Cristo, ¿sí? Porque Él está sobre todo y sobre todos. Así que en esto consiste en que Cristo se haya convertido en la primicia de los que hayan resucitado. Mire cómo hemos ido a lo largo de este estudio moviéndonos desde lo que significaba la fiesta como tal, luego donde se utiliza todo el vocablo llamado primicia, tanto para Cristo Jesús, para el pueblo de Israel, para los santificados, para el Espíritu Santo mismo, y cómo nos hemos enfocado ahora en Cristo como la primicia. Entonces, para ir concluyendo, la fiesta de las primicias era una fiesta que celebraba una nueva vida, dejando la esclavitud de Egipto atrás y comenzando la nueva vida en la tierra prometida. Asimismo, nosotros hemos pasado del antiguo Egipto, que era la esclavitud del pecado, a una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos de estar en permanente celebración, en perenne celebración,
y agradecidos con Cristo por el regalo de la salvación que nos ha dado. Esta fiesta, hablando de la fiesta en particular, se celebraba el día domingo, el día después del Shabbat, una vez que entraron a la tierra prometida. El desierto nada más había sido un tiempo de transición y un periodo necesario que tenía que pasar el pueblo. ¿Para qué? Para que Dios formara carácter y pues aquellos que no estuvieron listos para entrar a la tierra, definitivamente por eso no entraron. Trayéndolo a nuestra vida espiritual, hermanos, nosotros hemos ido pasando por pruebas, por dificultades a lo largo de esta vida cristiana, que podría ser, si usted quiere llamarlo un poco así, la analogía del desierto, para que posteriormente Cristo nos lleve a la Nueva Jerusalén, a morar eternamente con Él, a la tierra prometida. La fiesta de las primicias nos habla también de Cristo Jesús como la resurrección, primicia de los que resucitaron. Esto es un anticipo, la fiesta se convertía en un anticipo de lo que iba a suceder con Cristo. Cristo convirtiéndose en la primicia de los hombres al resucitar. El cumplimiento de la profecía y lo dicho por el mismo Jesucristo. Él sería la primicia de la resurrección. Por consiguiente, la fiesta de las primicias también entonces nos habla de la resurrección del creyente. Los que hayamos creído en Cristo, seremos resucitados y estaremos juntamente con Él. Y como dice el orden que pone el apóstol acá en este pasaje, Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo, o sea, los que hayan quedado y no hayan muerto en su última venida. Y por último, entonces, se va a añadir a este grupo los que hayan pasado por la gran tribulación y hayan salido victoriosos. Eso también lo estuvimos estudiando en el libro de Apocalipsis y si usted quiere, pues puede ahondar más sobre este tema. Eso es lo que representa la fiesta de las primicias como una entonces representación o una evocación profética de lo que iba a suceder, como Cristo resucitando de las primicias y luego entonces el orden sucesivo donde la resurrección se iba a dar. Ahora, volviendo a lo de las primicias, ¿qué estamos dando nosotros como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, como creyentes en Él, al Señor? Si bien es cierto, no, como dije, no sembramos trigo nosotros, no cosechamos trigo. Si acaso algunos de nosotros tendremos algún arbolito frutal o ornamental, el Señor no nos está pidiendo eso. El Señor nos está pidiendo que demos lo mejor de nosotros. Y una vez más hago hincapié en esto. No estamos hablando de lo monetario, estamos hablando de nuestra vida entera. ¿Qué le vamos a dar o qué le estamos dando al Señor? ¿Le damos las obras de nuestro tiempo? ¿Le damos lo que nos queda de nuestro talento sin esforzarnos mucho? ¿Le damos, qué sé yo? Presentemos lo mejor delante del Señor. Hermano, lo que sea que usted haga, dice la palabra, y todo hagámoslo como para el Señor. Si estamos en nuestro trabajo, hagámoslo lo mejor posible, porque a través de ello vamos a dar testimonio de que estamos agradando al Señor. Si vamos a prestar un servicio en la congregación donde estamos asistiendo, hagámoslo lo mejor posible, como para Dios y no para los hombres. Quiero cerrar con este canto y que podamos hacerlo también una oración en esta noche. ¿Qué podemos darle al Señor? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo ofrecer? Que hoy agrade a mi Rey. Mi corazón es tuyo, Señor. Te ofrezco todo, es todo lo
que tengo, es todo lo que doy. Tuyas mis manos, tuyo es mi corazón, tuya es mi vida, todo lo entrego a ti. Úsame hoy, dispuesto estoy, me rindo a tu voluntad. Hiciste mi ser, mis manos también, hoy los entrego a ti, Señor. Es todo lo que tengo, es todo lo que doy. Tuyas mis manos, tuyo es mi corazón, tuya es mi vida, todo lo entrego a ti. En tus manos, Señor, sé que seré mejor. Transfórmame, quiero ser como tú. No necesito más que el toque de tu amor para cambiar y ser como tú. Tuyas mis manos, tuyo es mi corazón, tuya es mi vida, todo lo entrego a ti. Tuyas mis manos, tuyo es mi corazón, tuya es mi vida, todo lo entrego a ti, todo lo entrego a ti. Señor, como dice este canto, ¿qué podemos darte si todo es tuyo? Y muchas cosas nuestras, Señor, a lo mejor ni siquiera están en perfecto estado. A veces nosotros hemos andado por esta vida, hemos sido golpeados, hemos sido maltratados, ya ni nos encontramos en óptima condición. Sin embargo, Señor, para ti lo importante es la actitud de nuestro corazón, que te presentamos a ti como primicia, como ofrenda delante de ti. Tú solo pides nuestro corazón. Te ofrecemos en esta noche, como dice este canto, nuestras manos, nuestro corazón, nuestra vida. Todo es tuyo, Señor. Nosotros mismos, nuestra vida te pertenece a ti. Y tú nos has dado la oportunidad de administrar, de ser mayordomos de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro talento, de nuestras capacidades, de nuestras economías, pero todo es tuyo. Así que, Señor, en esta noche queremos venir a entregarte lo mejor de nosotros. Recibe, Señor, nuestra ofrenda con agrado, y así como el pueblo de Israel se gozaba, Señor, presentando sus primicias, presentando sus ofrendas con gratitud, que nosotros cada vez que te ofrezcamos algo a ti, lo hagamos con gratitud. No lo hagamos por compromiso, no lo hagamos por obligación, no lo hagamos por tristeza, que lo hagamos con gratitud, gozo y alegría, porque esa es la ofrenda que tú recibes. Gracias porque tú has sido la primicia de todos en la resurrección, y gracias a ti es que tenemos vida eterna. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo espero que usted haya aprendido tanto como yo en esta porción
para los que creen que estas fiestas son única y exclusivamente para el pueblo de Israel y que ya quedaron eso en el Antiguo Testamento. Ay, sí, vamos a aprender un poquito de historia. Es más que eso. La palabra de Dios siempre, siempre nos va a dar enseñanza, porque su misma palabra dice que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Así que penetrará hasta la coyuntura y los tuétanos, a fin de que nosotros podamos ser edificados, podamos ser alimentados y podamos encarnar esta palabra en nosotros. Quiero dejarle con esta palabra de estímulo, de aliento. Presentemos delante de Dios siempre lo mejor que tengamos y hagámoslo con gratitud. Le esperamos en todos los recursos que tenemos para compartir con ustedes. Por supuesto, este domingo a las 10:30 estaremos alabando, adorando al Señor y siendo edificados también con su palabra. Y le invito en las próximas entregas de Perspectiva Bíblica para que sigamos aprendiendo más sobre estas fiestas que el Señor instituyó para el pueblo de Israel y sobre las cuales podemos obtener enseñanza. Una vez más, le bendigo en el nombre de Jesús. Mi deseo y oración es que seamos cada día edificados con su palabra y que podamos llevar a otros la luz de Cristo. Buenas noches. Dios le bendiga.